En el mundo del mentalista existieron cantidad de personajes psicópatas y sociópatas. Tal vez si te pregunto a qué criminal puedes mencionar del mentalista, sin duda dirás que Red John, y pues ciertamente mentira no es, pues Red John fue un asesino serial muy cruel. Pero dentro del mentalista también existieron otros que fácilmente pueden entrar al perfil de Red John, pues sus crímenes eran sin piedad, mostrándonos el lado retorcido de la mente humana, pues la sensibilidad y la piedad no pertenecen a estas personas. Antes de empezar con el video, no me centraré mucho en su historia o trama dentro del mentalista, pues este video puede durar mucho. Solo me enfocaré en un breve resumen de sus crímenes. Tiger, tiger, burning bright, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Charles Milk y Tommy Walker. Si hay un personaje que puedes recordar, es el de Tommy Walker, aquel personaje que apareció en la temporada 5 y que le hizo la vida imposible a Teresa Lisbon, pues siempre salía impune de sus crímenes, ya que tenía otro hombre que lo hacía por él, llamado Charles Milk. Tommy Walker, un magnate multimillonario, dueño de una de las empresas más importantes de California, lo que le hizo tener amigos de figuras importantes como el gobernador. Tommy era de personalidad fría y tenebrosa, que podemos compararlo con Red John, pues no dejaba que nadie se interpusiera en su camino, pues los asesinaba para que sus planes corruptos salieran bien y su empresa siguiera en crecimiento. Charles Milk, el personaje encargado de los crímenes, era un sociópata que amaba su trabajo, pues cometía los crímenes sin esfuerzo, y en ocasiones Tommy le fascinaba ver sufrir a sus víctimas ante sus ojos. Se sabe que las víctimas de estos personajes ascienden a más de 40 personas, solo 6 conocidas y confirmadas. Las demás serían de una tribu africana que el propio Tommy Walker encargó exterminar para beneficios de su empresa, pero jamás se comprobó la participación de Tommy. Jason Lennon. Jason Lennon fue un personaje secundario del mentalista que apareció también en la temporada 5. Se revela que era empleado de un refugio de mujeres, donde ya habían desaparecido varias de ellas y encontradas asesinadas con cierta peculiaridad, pues la mayoría estaban amarradas con un hilo de pesca, por el cual se le puso el alias del asesino del hilo de pesca, el cual ya llevaba 5 víctimas, todas mujeres, pero también se le adjuntó más crímenes, pues era un viola serial, pues también usaba el hilo de pesca para reducir a sus víctimas. Después de una larga investigación del BIC, logran detectar que Jason Lennon es el culpable después de una trampa creada por Patrick Jane. Pero no lo fue todo, ya que se descubre que pertenecía a la Sociedad Blake y era aliado de Red John. Lennon, en resumen, trabajaba en aquel refugio de mujeres, pues comentó que eran mujeres fáciles de manipular por su atormentada vida llena de desgracias, y por ende podía aprovecharse e incluso le daba mujeres a Red John para su disfrute, haciendo a Lennon un personaje repugnante, psicópata y con desviaciones parafílicas perturbadoras. Joe Keller. Pero si de personajes perturbadores hablamos, tenemos que mencionar a Joe Keller, un personaje que apareció en la 7ª temporada y última de El Mentalista, también como el asesino serial Lázaro. Es un personaje perturbador psicópata, el cual es muy supersticioso. Por ello empieza una compulsiva ola de asesinatos, las cuales llegan a la cifra de 11 víctimas. Lo que hace perturbador a este personaje, aparte de su sanguinaria personalidad, es que recolectaba la sangre de sus víctimas para realizar magia negra, con la intención de traspasar su alma o espíritu al de su padre, el cual también fue un asesino serial muy conocido años atrás. Cuando su padre murió, guardó el cuerpo putrefacto en su armario, pues con la sangre de sus víctimas, Lázaro intentaba comunicarse con él mediante los rituales. Solía quedarse con la uña izquierda de sus víctimas.
Si hablamos sobre la apariencia, pues oculta más de lo que podemos ver, pues Todd Johnson habla exactamente de la definición de un psicópata por diversión. Todd fue un asesino serial que apareció en la temporada 3, capítulo 9. Apareció después de que el BIC se le reportara un triple asesinato de oficiales. Cuando acudió el equipo a la escena, podemos ver a Todd Johnson lleno de sangre y llorando, pues parece que una de las víctimas fue su esposa. Todd se mira devastado por perder a su esposa y compañeros. Más tarde se sabe del asesinato de más oficiales, por lo cual se menciona que hay un asesino serial de policías que ya había cobrado 6 víctimas. Patrick Jane y el BIC se ven atorados, pues el criminal era muy inteligente y había desviado la atención hacia otro sujeto que al final resultó ser inocente, por lo cual Patrick Jane desvió su atención hacia Todd Johnson. Al final, de alguna forma, Patrick Jane logra destapar la verdadera personalidad de Todd Johnson, pues él mismo confiesa haber cometido los crímenes y que pertenecía a la sociedad Blake de Red John y que solo lo hacía por diversión, lo que deja observar la perturbada mente de Todd, pues él asesinó a su propia esposa y después fingió estar en duelo para desviar la atención. Al final fue atrapado por el BIC, pero se dijo que en caso de no ser arrestado, Todd hubiera seguido su ola de crímenes, pues no tenía piedad por nadie, no sentía empatía por nada. James Spencer, el asesino de San Joaquín. Para terminar, el que para mí fue el antagonista más perturbador del Mentalista, hablamos de James Spencer, o mejor conocido como el asesino de San Joaquín, quien apareció en la temporada 4, capítulo 7. James Spencer, un bloguero y reportero independiente que ha dado la mitad de los años a la investigación del asesino de San Joaquín, un criminal que ya había cobrado la víctima de 6 mujeres jóvenes y se caracterizaba por su cruel modus operandi, pues explicado por él mismo, gozaba de observar a sus víctimas hasta su último aliento. James, de apariencia inofensiva y con cierta edad, no parecía un asesino serial por su estatura baja y poca fuerza, hacía que no fuera tomado en cuenta como sospechoso, lo que hizo que sus crímenes salieran impunes, pues era muy inteligente, cuidadoso, compulsivo, pero con mucho ego y narcisismo. Algo que se destaca de este sociópata era que cubría exactamente los rasgos de un asesino serial despiadado, pues solía visitar a los padres de sus víctimas para conversar con ellos, lo que dejaba observar que gozaba ver el sufrimiento ajeno. Solía coleccionar recuerdos de sus víctimas, como una canción que solía bailar una de sus víctimas. La puso en su repertorio de música para escucharla cada que él quisiera y poder recordar su crimen. Patrick Jane se enfrentó a un criminal mucho más discreto que el propio Red John, que si no fuera por su ego y narcisista necesidad de ser el mejor, seguiría libre, pues Patrick jamás pudo demostrar su culpabilidad, siendo el único que no pudo atrapar y tuvo que recurrir a Red John para que lo hiciera por él. Me he preguntado qué hubiera sido si James Spencer hubiese sido reclutado por Red John para la Sociedad Blake. Sin duda, uno de los personajes mejor desarrollados dentro del Mentalista. Pero tú, ¿qué piensas, Mentalifans? Ordena tu propia lista y coméntanos. Nos vemos en un siguiente video. Bye.